Bienvenidos a esta primera clase de función cuadrática. Pero vamos a analizar la gráfica de la función cuadrática de aspectos generales y después haremos un ejemplo para aclarar conceptos. En primer lugar, si una función cuadrática sabemos que está definida a través de una ecuación cuadrática. El primer término A, si es positivo, la función será cóncava hacia arriba. La parábola, que es la forma gráfica de la función cuadrática, tendrá en su primera situación esta gráfica. Aquí claramente este punto donde corta el eje X llamado vértice es solamente 1, lo que indica que la ecuación al resolverla tendrá la misma solución para ambos. En ese caso serán iguales y su discriminante será 0. Bueno, estos conceptos los habíamos tratado en clases anteriores y por lo tanto no los puedo explicar ahora, pero eso es exactamente así. ¿Qué pasa si la gráfica de la función corta en dos puntos al eje X y el eje de los reales? En ese caso, sus raíces o soluciones serán distintas y pertenecientes a los reales y por lo tanto el discriminante será positivo. En el caso de que la función no corta el eje X, quiere decir que sus soluciones no serán reales y por lo mismo sus soluciones serán complejas y el discriminante a su vez será negativo. Veamos ahora qué pasa si el A es negativo. Si A es negativo, entonces la parábola será cóncava hacia abajo. Para el primer caso, podía ser exactamente esa forma, ¿cierto? Pero la condición de sus raíces serán iguales y el discriminante seguirá siendo 0. El segundo caso podría ser así y sus raíces serán distintas, reales, y el discriminante obviamente será positivo. ¿Qué ocurrirá entonces? Ahí tenemos un caso posible y sus raíces serán complejas y el discriminante será negativo. Veamos ahora un ejemplo y recordemos que las gráficas son, en el plano cartesiano, de cualquier función, posibilidades infinitas. Así que vamos a ver un ejemplo para aclarar conceptos. Haremos entonces un ejemplo y ahí veremos los elementos de la función o los elementos de la parábola. Tenemos el siguiente ejemplo. F de x es igual a 3x cuadrado más 6x menos 9. Entonces, como vemos, el coeficiente a es 3 y es positivo, por lo tanto la concavidad será hacia arriba. La gráfica entonces será de esta forma. El primer elemento es dónde corta el eje X. Los puntos donde corta el eje X, que tienen dos nombres, son los ceros de la función o la raíz de la función, que son los mismos valores cuando uno resuelve una ecuación cuadrática. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, f de x lo haremos 0. Entonces usaremos la fórmula cuadrática para obtener esos valores. Bueno, a vale 3, sabemos que a vale 3, el coeficiente lineal b vale 6 y el término libre menos 9. Usaremos la fórmula entonces, como lo hemos hecho anteriormente, ahí estarán los coeficientes en la posición respectiva según la fórmula. B va al principio y también va al principio de la raíz cuadrada. Posteriormente viene a multiplicando a menos 4 dentro de la raíz y multiplicando al 2 en el denominador. El término libre va al final de la raíz cuadrada y ahora tenemos que evaluar la fórmula. Entonces será menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado es 36. Tenemos dos números negativos multiplicándose, esto va a ser positivo, y 4 por 9, 36, 36 por 3, 108. Y todo eso sobre 2 por 3, 6. En definitiva, la expresión quedará de esta forma. La suma aquí al interior de la raíz, 36 más 108, 144. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. En definitiva, la expresión quedará evaluada de esta forma. De aquí saldrá la primera raíz que está a la izquierda, que es menos 6 menos 12 sobre 6. Arriba es menos 18 sobre 6 es menos 3.
Y menos 3 tiene que ir al lado izquierdo como primera solución. Veamos la segunda que está a la derecha, que es menos 6 más 12 sobre 6. Arriba 6 y 6 sobre 6 es 1. Esa sería la segunda raíz que va a la derecha. Hay una recta que corta a la función, a la parábola, por la mitad exactamente, llamado eje de simetría, que corre paralelo al eje Y, que corta el eje X en la mitad entre las raíces. En este caso, menos 3 y 1, el número que está aquí al medio sería menos 1, ¿cierto? Luego entonces, ¿cómo se definiría el eje de simetría? Se puede definir de dos formas, como la semisuma en las raíces o como esta expresión algebraica que es menos b sobre 2a. Veamos primero la suma de las raíces, menos 3 más 1 es menos 2 y 2 menos 2 sobre 2 menos 1. Y acá nos quedaría menos b, que es menos 6 sobre el doble de a o el doble de 3, que es 6. Entonces nos da menos 6 sobre 6 menos 1. Entonces el eje de simetría estaría definido como x es igual a menos 1 y el valor respectivo lo posicionaremos donde corresponde. Este punto que está acá, que es el punto más abajo de la función o de la parábola, se llama vértice. Y el vértice tiene como primera componente justamente el valor de la eje de simetría y la segunda componente evaluando este valor en la función. Y así obtenemos el valor correspondiente ahí. Entonces, la fórmula será primero el eje de simetría y la evaluación del mismo en la función. Entonces, como sabemos, las coordenadas del vértice son dos componentes, el eje de simetría que ya sabemos cuánto vale, y nos falta este componente, el f de menos 1. Y f de menos 1 lo tendremos de acá. F de menos 1 es 3 por menos 1 al cuadrado. En principio más 6 por menos 1. Y todo eso menos 9. Ahora menos 1 al cuadrado es 1 y 3 por 1 3. 6 por menos 1 es menos 6, menos 9. Entonces nos quedará 3, menos 6, menos 9. Y eso nos da como resultado menos 12. En definitiva, la segunda coordenada es menos 12. Entonces nos falta evaluar ahora el eje de simetría primero, donde corresponde, el primera componente, y la segunda componente que es menos 12. Nos falta ahora solamente hablar de este punto. Este punto de acá es el punto donde corta al eje Y. El punto donde corta el eje Y se determina evaluando la función en 0, porque en el eje Y todos los valores de x son siempre 0. Entonces este punto va a ser siempre 0,6, porque el término libre jamás es afectado por el valor de x. Por eso se llama término libre. Por lo tanto, el punto donde corta el eje Y será 0,6. Y como C aquí vale menos 9, este punto será 0,9. Ahí tenemos los componentes principales de la función cuadrática y la gráfica, que es la parábola. Siempre para el caso que A es positivo. Cuando A es negativo, los componentes son los mismos, pero cambian algunas cosas muy en particular. Espero que haya sido una clase que les haya ayudado a entender estos conceptos. Espero verlos nuevamente. Que estén muy bien y cuídense. Muchas gracias.